para que pueda iniciar por parte del FMLN las repreguntas de la pregunta 2. Muchas gracias, señor presidente. Las tres repreguntas del grupo parlamentario del FMLN estarán a cargo de mi persona, del diputado Carlos Ruiz y del diputado Javier Valdés. En ese orden, señor presidente. Ahora bien, cada vez que seguimos en esta discusión, hay como muchas cosas más para preocuparnos en relación a lo que verdaderamente sucedió el día 9 de febrero. Se nos está queriendo plantear o se nos ha querido definir que es para guardar el tema de la seguridad presidencial, que de hecho ya me voy a referir al tema constitucional sobre el tema de lo que le corresponde a la Fuerza Armada de El Salvador al respecto. Segundo, me preocupa muchísimo cuando se nos plantea por parte del ministro de Defensa que la responsabilidad de él ese día fue supervisar, y nadie supervisa algo en el cual no está al frente. Nadie supervisa algo de lo cual no está responsable o que no tiene la responsabilidad de dirigir. Por lo tanto, ha aceptado que tuvo algo que ver, o mejor dicho, que tuvo mucho que ver el día 9 de febrero. Pero al respecto, para hacerle la pregunta, señor ministro, yo no voy a alegar de una manera política, sino de una manera legal, porque la pregunta es el tema de cuál es la base legal. Tengo en mis manos el reglamento de organización y función del Estado Mayor Presidencial, tengo en mis manos la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, tengo en mis manos la Constitución de la República y tengo en mis manos la jurisprudencia dada por la Sala de lo Constitucional recientemente, de hecho, producto de la resolución de inconstitucionalidad que dio justo este año 6-2020. Al respecto, la Sala en esta resolución dice, me voy a detener nada más a leer de manera textual para cerrar con la pregunta. De igual manera, hay respaldo que corrobora una posible injerencia indebida en el ámbito competencial de la Asamblea Legislativa, que pone en riesgo la separación orgánica de las funciones o división de poderes, un posible uso ilegítimo de la fuerza militar y policial y la existencia de llamados públicos a la insurrección sin que existieran condiciones para el ejercicio de este derecho. Pues la soberanía a la cual se debe defender, que reside en el pueblo, debe de ser ejercida en la forma precisa y dentro de los límites que señala la Constitución en su artículo 83. Sigo página 8. Esto supone que el uso de la Fuerza Armada no puede emplearse con fines políticos, como fue el mitin afuera de esta Asamblea Legislativa, partidistas, u otro fin que no sea constitucionalmente legítimo, que es el presupuesto para el análisis de proporcionalidad de cualquier medida que afecte los derechos fundamentales. Voy a detenerme en esta parte. Aunque el presidente de la República es el comandante de la Fuerza Armada, según el artículo 157 de nuestra Constitución de la República, y esta no tiene carácter no deliberante, esto no implica que él pueda usarla para cualquier objetivo o fin distinto al constitucionalmente previsto, y tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para seguridad personal del presidente. Finalizo con esta parte. En la misma sentencia se añadió que esta noción de obediencia no supone una cláusula de discrecionalidad que permita al superior jerárquico ordenar cualquier tipo de comportamiento a los militares de rangos subordinados. Los mandatos u órdenes que surgen en el seno de la institución castrense tienen límites, y uno de ellos es el principio de subordinación de derecho y sobre forma particular a la Constitución de la República. Señor ministro, después de lo leído, ¿sigue usted defendiendo la legalidad o la ilegalidad de la toma que se hizo el 9 de febrero en este recinto legislativo? Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bien, usted ha hecho una explicación de todo lo que se enseña en los centros de educación de la Fuerza Armada, donde queda claro
y definido cuál es el actuar de la institución, y usted no lo ha vuelto a recordar acá. Lo que yo mantengo y sostengo es que el día 9 de febrero el Estado Mayor Presidencial lo que hizo fue proporcionarle seguridad al señor presidente de la República. Diputada Cristina Cornejo tiene la palabra. Gracias, presidente. Es que precisamente de igual manera por eso he leído también que la sentencia de inconstitucionalidad, porque aunque haya leyes, que haya rango, todos nos debemos. Y producto de los acuerdos de paz es algo preciado que tenemos que cuidar. Fue ilegal lo que pasó el 9 de febrero. Es inconstitucional. ¿Sigue defendiéndolo, sí o no? Simplemente, y si no, de igual manera queda en registro la no respuesta del ministro de Defensa. Gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Defensa Nacional. Bueno, ya cuando se respondieron las preguntas que ni las elaboramos nosotros, pues, se elaboraron acá, ahí yo he dejado claro que cuál fue el empleo del Estado Mayor Presidencial ese día. Y eso es lo que ha sucedido. No ha sucedido ninguna otra acción que ponga en riesgo lo que usted ha mencionado, que ponga en riesgo la institucionalidad del país y todo lo que usted ha mencionado. Lo que sucedió fue un acto de prestarle seguridad al comandante general de la Fuerza Armada, al señor presidente de la República. Tiene la pregunta 2, diputada Cristina Cornejo. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Solo quiero dejar en registro que me preocupa que esto vuelva a pasar en relación a que el ministro se niega a responder y a reconocer que la Sala de lo Constitucional declaró que era inconstitucional. Simplemente para el registro, y paso a que mis siguientes compañeros se hagan las preguntas. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Carlos Ruiz para hacer la segunda repregunta a la pregunta 2. Gracias, señor presidente. Un saludo a los convocados a este salón, al señor ministro de Defensa y a todos los integrantes del alto mando de la Fuerza Armada. Señor ministro, según el artículo 212, la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía nacional, la soberanía del Estado y de la integralidad del territorio, y el presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución. Si eso es así, usted nos ha dicho que aquí no hubo ningún operativo. Eso es lo que yo escuché. Pero entiendo que aunque fuera un soldado que se desplace en el cumplimiento de una misión, eso es un operativo. Pero aquí no venía un soldado, venía una unidad desplegada. Dicho sea de paso, no solo de la Fuerza Armada, sino que además de la PNC, que coparon todo esto. Unos allá al fondo, otros en este sector, otros allá. Eso es lo que se denota, y aquí está para demostración de los hechos esto. Así fueron los despliegues. Entonces, esto sí era un operativo. Y en lo relacionado con el ejército, que así dice aquí,
era un operativo militar. Pero usted nos ha dicho que no. Bueno, las conclusiones que las saquen los demás. Pero lo trascendente que yo le quiero repreguntar en este caso, ¿en cuál de las tres alternativas inscribe usted este operativo militar? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bueno, yo expliqué y dije los conceptos que son de un operativo militar. Y creo que para un buen entendimiento y el pueblo salvadoreño que nos está viendo, comprenderá luego de la explicación que se les ha dado que es un operativo militar. El hecho de que unidades de la Fuerza Armada participen en alguna actividad no implica que eso sea un operativo militar. Un operativo militar se realiza en el nivel de la conducción operativa y solo lo puede realizar unidades operativas. Las unidades operativas en la Fuerza Armada son los regimientos, las brigadas, que están formadas de 2 a 5 batallones. Para que haya un operativo militar, tienen que haber objetivos militares que conquistar. Aquí no había ningún objetivo militar que conquistar, ni tampoco la magnitud, ni las unidades que se requiere para que sea un operativo. Ya les expliqué que lo que sucedió es una actividad de seguridad que el Estado Mayor Presidencial le corresponde proporcionar al señor Presidente de la República, y que los señores diputados que estuvieron acá presentes, ellos se dieron cuenta si fue un operativo, si fue algo que llegó a conquistar un objetivo o a consolidar algún objetivo. Y eso no se dio acá. Los que estuvieron acá presentes, ellos son testigos de lo que sucedió, que entró elementos del Estado Mayor Presidencial a dar seguridad al señor presidente, y que ya sabemos que de acuerdo a las circunstancias pueden participar diferentes unidades para ciertas actividades que se realizan. Diputado Carlos Ruiz, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es que mi pregunta no es qué es un operativo. Mi pregunta es clara. ¿En cuál de los tres elementos que componen la misión de la Fuerza Armada en el país, como es la defensa de la integridad del territorio y de la soberanía nacional, y que excepcionalmente el presidente de la República puede disponer de la Fuerza Armada en garantía de la paz interna, de acuerdo? Esa es mi pregunta. No he pedido explicación sobre qué es un operativo, por eso es que yo expresé lo siguiente, porque aquí había un objetivo, era asegurar esto. Entonces, si me dice que no había objetivo, aquí venían de paseo. Entonces, no puede comprenderse así las cosas. Pero mi pregunta no es esa. ¿En cuál de los tres elementos incluye usted el operativo de ese día? Es que la Fuerza Armada, institución como tal, la Fuerza Armada, cuando se habla de la Fuerza Armada en los términos que usted lo menciona, es el empleo de la institución para una empresa bélica o para una actividad que también la regula la Constitución. Y acá lo que hubo ese día fue que el Estado Mayor Presidencial, que no es la Fuerza Armada de El Salvador, el Estado Mayor Presidencial, hizo el elemento de seguridad al señor Presidente de la República. Diputado Carlos Ruiz. Gracias, señor presidente. Es que me parece que evadimos la respuesta. Vuelvo a insistir. Yo no pregunto cuál era la misión en concreto, porque eso le queda clara a uno. Lo que estoy preguntando es en qué área de esta se inscribe. Pero bien, a mí me queda claro, señor ministro, que usted no quiere responder. Eso me queda claro, que se niega a contestar el fondo de lo peticionado. Pero además
se debe de entender, y eso lo quiero dejar como constancia, quiénes estaban aquí. Ocurre que estaban aquí las mismas personas que dice usted que los habían hecho ingresar. Y entonces, ¿a qué se debe semejante desproporcionalidad de la fuerza, del uso de la fuerza? ¿Cuál es la razón? Es decir, aquí habían en los alrededores asaltantes que querían asaltar, otros que querían asaltar este recinto, porque los que están aquí están con armas de guerra, no son armas cortas ni cosas por el estilo. Así es que quede claro, cuando decimos que es un operativo, quede claro que aquí hubo un asalto militar del Salón Azul de este Palacio Legislativo. Gracias. Javier Valdés tiene el uso de la palabra. Gracias, para, presidente. para realizar la tercera repregunta. Correcto. De la pregunta 2. Correcto. Gracias, presidente. Bueno, un saludo a todos los asistentes a esta sesión plenaria de interpelación. Ministro. Bueno, hemos discutido acá los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020. En las preguntas hechas y realizadas y que usted ha contestado, se ha manejado por parte de nosotros en el cuestionario la expresión operación militar, pero con sus respuestas ha quedado la idea y la conclusión de que no fue una operación militar, sino un procedimiento mayor de seguridad del presidente de la República. Sea lo uno o sea lo otro, yo quiero recordarles que lo que se está cuestionando acá, por parte de todas las fracciones políticas, es el uso de la Fuerza Armada para una actividad que no le corresponde constitucionalmente. Llámese esta operación, llámese este procedimiento, pero es el uso de la Fuerza Armada. ¿En qué me baso? Es que este hecho ha trascendido nacional e internacionalmente. Pero quedémonos en lo nacional. Ya no es un simple pleito entre el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa, como ya tenemos bastantes meses de estar eso. Ya trascendió y ha intervenido el tercer órgano de gobierno, que es el órgano judicial. ¿Y cómo ha intervenido? Con una medida cautelar dictada en el proceso 6-2020. Y la medida cautelar dictada dice: se ordena al presidente de la República, y al ministro de la Defensa abstenerse de hacer uso de la Fuerza Armada contrario a los fines constitucionales establecidos. Y voy a seguir leyendo porque al final está el punto. Y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular, que es lo que se está revisando, la separación de poderes. En esa sintonía, aquí viene la pregunta. Después de lo ocurrido y con la medida cautelar vigente, actual y vigente, porque no se ha resuelto el proceso, falta la resolución, falta la sentencia, estamos con una medida cautelar. La pregunta es: ¿considera, ministro, correcta la actuación del 9 de febrero? Y si esta fue legal y constitucional, y si le giran la orden de nuevamente venir a la Asamblea Legislativa con todo el dispositivo, ¿usted lo haría? Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Esa
esa pregunta está más adelante, está formulada. Si gusta, se la contesto cuando corresponda en ese momento, con todo gusto. Pero también quisiera expresar que en esta interpelación yo entiendo que esas son las normas que yo vengo a explicar lo que yo pueda explicar, lo que yo conozca que puedo explicar, no a decir lo que quieran escuchar. Y por eso es que se dice mucho que no quiero contestar, pero no, si no, no sería interpelación, pues porque ya dirían, ministro, venga con estas respuestas a darme, valga la redundancia, la respuesta a esta pregunta. Entonces hay una voluntad de contestar de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Diputado Valdés tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Ministro, muy amablemente le pido, si la respuesta está en otra pregunta anteriormente, perfectamente usted puede adelantarme ahorita, en este momento, y sobre todo el marco de la pregunta se la estoy haciendo, si usted lo considera ilegal o inconstitucional, y se la volvería a hacer en el marco de la medida cautelar que está dictada por la Sala de lo Constitucional. Solamente. Señor Ministro de la Defensa Nacional. Bien, no me corresponde a mí, señor diputado, hacer valoraciones o determinar ante una situación controversial, determinar qué es lo que corresponde. Entonces no puedo decirle yo valorar si lo que usted, la hipótesis que usted está mencionando es o no es como usted me lo pregunta. Yo vine en verdad a responder por lo acontecido, no por suposiciones o cosas que no hayan sucedido ese día. Diputado Valdés, terminamos con la última intervención suya y pues un principio básico, no se puede obligar a nadie a incriminarse por sí solo, obviamente con un principio básico, así que si no hay respuesta alguna, él está en su derecho. Diputado Valdés tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Solamente que quede constancia de esto para el final. Y a mí lo que me preocupa en verdad es que sobre una medida cautelar dictada no hay una certeza, claridad y respuesta expresa al decir que si se volvería a cometer este hecho, la Fuerza Armada o el ministro tendría que decir no. Solamente, gracias. Perfecto. Hemos hecho una rotación diferente. En la primera